pero no podemos pasar sobre ellos en este momento porque aquí están. Muchas gracias, compañeros. Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Jaime Cárdenas Gracia, desde su curul. Gracias, presidente. Me parece este hecho ominoso, muy grave, y que sea tolerado por la mayoría de los legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Me parece también un acto de intercambio indebido, porque se le está diciendo a las organizaciones de derechos humanos que se aprobará la ley de víctimas, pero a cambio quedará aprobada esta reforma al Código Federal de Procedimientos Penales. Se dice aquí que hay un cambio de paradigma, lo dijo el diputado Benítez Treviño. Sí, un cambio de paradigma hacia el fascismo, un cambio de paradigma hacia el derecho penal del enemigo. Y simplemente quiero dar dos ejemplos de lo que estoy señalando con el dictamen en mano. Uno de esos elementos fascistas contrarios a la Constitución es el artículo 239 del Código de Procedimientos Penales que se somete a nuestra consideración. El último párrafo. Oigan ustedes la barbaridad. Dice así: la acción penal se considerará ejercida en el momento en que el Ministerio Público realiza la puesta a disposición del detenido ante el juez de control o cuando formule la solicitud de comparecencia u orden de aprehensión. Esto es contrario al debido proceso. La acción penal no debe iniciar al momento de la comparecencia como aquí se propone. La acción penal inicia cuando el juez tiene conocimiento, cuando se le formula el pliego de consignación correspondiente y lo admite, no como está previéndolo el último párrafo del artículo 239 del Código Federal de Procedimientos Penales que está a nuestra consideración. El otro ejemplo es el 294. Se llama actuaciones que no requieren autorización del juez de control y se enumeran, dice, no requieren de autorización del juez de control las siguientes actuaciones de investigación. Por ejemplo, la revisión corporal, es decir, el cacheo. Se pueden realizar cacheos a las personas sin autorización de juez. La inspección de vehículos, retenes, están autorizados en este Código Federal de Procedimientos Penales. Se prevé y se permite también la aportación de comunicaciones entre particulares, es decir, el artículo 20 de la Constitución prohíbe que una prueba obtenida ilícitamente se incorpore en el proceso. Aquí se está permitiendo que la aportación de comunicaciones entre particulares pueda realizarse sin autorización de juez, igual que la entrega vigilada, las operaciones encubiertas, las entrevistas a testigos y las demás. Deja abierta la puerta el artículo 294 del Código Federal de Procedimientos Penales, las demás en las que expresamente no se fije control judicial. A mí me parece que se trata de un Código de Procedimientos Penales, esta propuesta fascista, contrario al Estado constitucional y democrático de derecho, contrario a un Estado garantista y protector de los derechos humanos. Me pregunto, ¿de qué sirve, termino, presidente, de qué sirve que hayamos aprobado una importante reforma en materia de derechos humanos, supuestamente para maximizar, para optimizar los derechos humanos, si cuando con las leyes secundarias violentamos el sentido, el espíritu y el alcance garantista de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados? Esta reforma es inadmisible, no la debemos aceptar, no podemos tolerar este atropello, presidente. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.